Primer ejemplo, un dato epidemiológico. Estamos sufriendo el mayor empobrecimiento desde el 2001. Eso tiene dos indicadores. No solamente el promedio se ha empobrecido, sino que los tramos de ingreso pobres son los que más se han empobrecido. Trabajo en negro, changas, etc. Así que la regla en general es lo siguiente: cuanto más pobre es uno, más se ha empobrecido. Y como los pobres suelen tener más fecundidad, las familias numerosas con chicos se han empobrecido más. Así que lo que debe estar pasando, no tengo ningún dato duro, es aumento de desnutrición de chicos, reducciones en crecimiento y desarrollo, más anemia, y una cosa que se vio en el 2001, que es más homicidios y más suicidios. Si ustedes tienen tiempo, métanse en internet, hay un ejemplo de libro que es el empobrecimiento de Grecia. Grecia es un país del primer mundo con buena base de datos y que se ha empobrecido fenomenalmente. De paso ando por el tercer ajuste y tiene más deuda ahora que cuando empezó con el primero. Así que si alguien quiere meterse sobre el perfil epidemiológico de Grecia, es una cosa para ver qué nos puede deparar los próximos años en Argentina. Con respecto a planificación, yo suelo leer historia militar, porque los militares estudian la guerra desde hace 4000 años más o menos, escriben, y en muchos países la gente más inteligente de la oligarquía dominante iba no solamente al ejército a ser oficiales, sino a las escuelas de Estado Mayor. Y ahí se planificaba la guerra en serio. Sobre esto hay dos anécdotas. La primera anécdota es: uno planifica, pero ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo. Y el otro, que decía un famoso general que se llamaba Foch, es: uno empieza a pelear y después ve qué pasa. Yo le planteo un escenario. La salud es responsabilidad de las provincias. Imaginen una provincia que no sea pro, que quiera más justicia social. Lo primero que va a hacer es aumentar la oferta gratuita de salud para oponerse al seguro que le venden Macri y Lemus. Aumentar la oferta gratuita de salud supone, en términos políticos, mucha más legitimación, posibilidades de organizar a la gente que acude a atenderse, y por otro lado una forma de atender a la gente que está mal y necesita o demanda atención. Entonces, si yo fuera Lemus o el sucesor, lo primero que haría sería, en esa provincia que aumenta la oferta gratuita, estimular una demanda artificial a los lugares que aumentan la oferta gratuita. Y como eso va a llevar gente que se acumula a atender, la atienden mal, hacen colas, trabajar mediáticamente el fenómeno. ¿Me siguen en el planteo? Porque cuando nosotros estamos planificando en el fondo, los milicos lo hacen para ganar una guerra, nosotros estamos planificando para un planteo político. Y ahora se viene la madre de todas las batallas, que es el seguro, administrado privadamente por Lemus y compañía, no la oferta universal tipo Carrillo, tipo Atandos, Floreal Ferrara. Es regular que en toda América Latina lo primero que hace un gobierno que quiere aumentar la justicia social es aumentar la oferta gratuita. Uno puede decir por derecho de ciudadanía, más que eso, por derecho de residencia. Y ni siquiera residencia, más que eso, por el hecho de respirar. Por respirar la gente tiene derecho a una atención rápida y gratuita. Digo esto porque en el fondo la política va a ser importantísima. Si el modelo Macri-Lemus tiene éxito, es el 10% del PBI, es la guita loca, y es una posibilidad de transferir mucha más plata del trabajo al capital a través de la oferta del capitalismo financiero. Bueno, este es el primer comentario. Segundo, cuando Pablo me dijo qué bibliografía, yo con mi modestia habitual les recomendé 3 artículos míos. El beneficio secundario es que en el número 7 es un número monográfico sobre salud, donde mucha gente que les dio clase a ustedes tiene artículos ahí, y el número 41, el siguiente artículo, lo coordinó Horacio Barri, que les dio clase a ustedes.
La experiencia que yo tuve y que creo que tuvo Horacio es que si a uno le dan un número monográfico para coordinar, muchas amistades se resienten. Y eso no tiene vuelta y hay que bancarlo. Bueno, en los artículos hay una serie de descripciones sobre el fenómeno de salud en el planeta Tierra. Si uno compara salud con religión, fe, con educación, con defensa militar, guerra, salud es un recién venido. Hay mucha arquitectura que describe cómo se edifican casas o fortificaciones para la guerra. Hay mucha literatura sobre lugares de rito religioso, las mezquitas, las catedrales, Hay muchas o bastante literatura sobre cuando se construyen edificios para enseñar, pero en salud se edificó muy tarde y muy mal, y muy poco, comparado con estos otros sectores. Y una explicación es que salud movilizó muy poco la subjetividad colectiva. En la antigüedad se hacían acueductos, porque todo el mundo sabía que mucha agua ayudaba, se trataba de disminuir el hacinamiento, pero no había muchas más cosas eficaces para hacer. Y si yo les contara, tuviera tiempo, les podría contar un ejemplo de libro. Cuando viene una epidemia de cólera en Hamburgo, 1892, Hamburgo es la segunda ciudad del país más rico de Alemania, la diferencia más clara entre la gente que se moría de cólera en Hamburgo y en el suburbio Altona, que es como decir Buenos Aires y Avellaneda, es que Altona filtraba el agua que iba a los domicilios y Hamburgo no. Y si uno quiere aumentar la apuesta, Altona era planificadora y estatista al estilo de el Kaiser y el Segundo Imperio Prusiano, y Hamburgo era liberal y creía en el mercado. Así que a través de estos estudios de caso vemos cómo funciona esto de planificar y de hacer cosas. Es interesante que, volviendo al tema de la historia de la salud, los derechos del hombre y ciudadano no dicen nada sobre salud, y que recién se empieza a hablar de salud como derecho en la época después de Primera Guerra Mundial, Liga de Naciones, Organización Mundial de la Salud, ahora, donde se está discutiendo futuros posibles textos constitucionales para la salud en la Argentina, la maravillosa Constitución ecuatoriana, la buenísima Constitución bolivariana en Venezuela, cautelar la salud como derecho constitucional. Sigue el cuento. Yo, como profesor universitario, me dedicaba, ahora estoy jubilado, a romperle la paciencia a los alumnos. Y un elemento a tener en cuenta es que una primera política de salud, un poco indirectamente, ¿quién la tomó? El Imperio Hohenzollern prusiano a fin del siglo XIX y su gran ideólogo, el príncipe Bismarck, que era un terrateniente prusiano protestante. Bismarck larga un sistema de seguridad social para la población, al cual se sumó poco después salud. Reflexionemos. Vieron, hay un mantra de ciertos amigos que yo tengo ideológicos que dicen: el pueblo le arrancó esta reivindicación al gobierno. Yo digo, en muchos casos, a veces la reivindicación viene de arriba para abajo. Y la gente que hace cierta historiografía muy determinista, no sé si hay algún historiador acá, se pone nerviosa cuando se citan estos ejemplos medio voluntaristas, anecdóticos, personalizados, porque significa hablar del azar y significa hablar de el líder o el conductor, que es otra historia. Esto asocio con cuando se hizo la Revolución del 43, Perón fue uno de los planificadores de la revolución, del golpe. Fue el único golpe que no estuvo festejado por la nación. El diario La Nación festejó todos los golpes de Estado de la Argentina, excepto el golpe del 43. Entonces Perón, que era un tipo con mucho carisma entre los militares, le dicen que elija lugar para trabajar. No pidió el Ministerio de Guerra, no pidió la Jefatura de Estado Mayor, no pidió la dirección del Colegio Militar, pidió la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Queda claro?
Y a través de la Secretaría y haciendo muchas cosas de arriba para abajo, se creó el estado de bienestar del primer peronismo. Así que pensemos en estas cosas cuando queremos analizar la evolución de la historia. Cuando se hace la Revolución de Octubre en la entonces Unión Soviética y cuando los chinos hacen su revolución, inventan una cosa nueva que fue, como se le fueron los médicos suelen ser varones de clase alta, con mucho más alfabetización y educación que la gente que atienden, así que no es un promedio aleatorio de la población. Cuando se hace una revolución los médicos se rajan. A Fidel se le fue la mitad de los 6.000 médicos que tenía. Y aunque no tengo los datos exactos, los médicos chinos que se habían educado con un currículum de la Johns Hopkins, lo primero que hicieron cuando vinieron los comunistas es rajarse a Estados Unidos, donde les permitían exámenes de equivalencia. Así que los chinos se quedan sin médicos y los rusos, médicos, había que bancarse lo que era la Revolución Soviética. Así que lo que hace Rusia y lo que hace China es crear un semimédico. Feldscher en Rusia, médico descalzo en China. Imagínense que esto es imposible de hacer en un país donde el lobby médico es fuerte. El clientelismo médico se pondría verde de bronca si esto se hace. Sigamos lo que pasó en Brasil cuando, ante la falta de médicos brasileños, empezaron a entrar médicos extranjeros a atender en Brasil. Así que lo que yo quiero decir es que uno toma una medida, el enemigo responde, yo utilizo una terminología setentista de enemigo, lamento decirlo, el enemigo responde y uno ve qué hace. Porque, por ejemplo, imaginemos una provincia, aumenta la oferta gratuita, le sabotean esa oferta gratuita mediáticamente en gran parte, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vieron? Una dialéctica. Con lo cual la planificación, en mi modo modesto de ver, es solamente el primer paso de un despelote grosísimo donde hay que tener mucha cintura. Y lo que está en juego es el poder político, no nos engañemos. Uno puede planificar tácticamente parcelas pequeñísimas, pero de ahí para arriba es la gran discusión política y sobre todo de dónde va a venir la guita. Bueno, tengo un machete puesto por acá, vamos a ver el siguiente punto. Otra cosa que pasó, y empezó a pasar que yo sepa desde la Revolución Cubana, es que se relacionó salud con defensa militar. Tiene que haber pasado antes seguro, pero el primer ejemplo que inclusive pude seguir bastante de cerca fue cuando se forman los comités de defensa de la revolución, que el asunto, cuando invadan los norteamericanos y empiezan a bombardear, dónde se evacúa la población, dónde se hacen los hospitales, qué pasa con los chicos, qué pasa con los derrumbos, ¿vieron todo eso? Se empiezan a hacer para la invasión. Les recuerdo que Fidel entró el 1 de enero del 59 a La Habana, teniendo solamente 600 muertos. El ejército revolucionario tuvo solamente 600 muertos en los 2 años de guerra y capturó una cantidad de armamento provisto generosamente por los norteamericanos que le permitió bancarse el comienzo de la revolución. Así que estaban ahí. La decisión del presidente Eisenhower de desestabilizar a Fidel fue muy anterior a cualquier declaración política de Fidel. Eso pasó a fines del 59. La invasión de Playa Girón, creo recordar que fue el 62, o más o menos. Pero entonces vienen los comités de defensa de la revolución, el pueblo se organiza para eso, y entonces el siguiente paso es ¿qué hacemos con la salud? Esto se replicó en la revolución sandinista, y yo veo que, por ejemplo, Hamas, hablar de Hamas en la Argentina es medio mala palabra, pero más vale decir jamás, 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 porque Hamas en Gaza hace eso. Vieron las sucesivas invasiones a Franja de Gaza. Ese ejemplo hay que seguir. Entonces se maneja el territorio donde la defensa militar está estrechísimamente asociada con dar servicios de salud. Bien. Otra cosa que empezó a pasar en salud a nivel mundial es que se empezó a tomar en serio el fenómeno de medicamentos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tenía una oficina de evaluación de medicamentos que trabajaba más o menos en el segundo subsuelo del edificio de la OMS en Ginebra. Viene Halfdan Mahler,
que era un socialdemócrata dinamarqués que había sido resistente antinazi, que eso califica una personalidad. Lo que hace Halfdan Mahler es esa oficina sale del segundo subsuelo a darle mucha manija a ver qué pasaba con medicamentos. ¿Leyeron cosas de Gianni Tognoni? Puede que lo tengan a Tognoni de docente si viene a la Argentina. Hay un artículo de Gianni en el número 41. Gianni Tognoni es del grupo inicial que empezó a decir la mayor parte de los medicamentos son truchos, que no es poca cosa. ¿Saben cuánto estamos gastando de medicamentos en Argentina ahora? Les digo la cifra. 3 puntos del PBI. ¿Saben cuánto gasta el sistema universitario gratuito estatal en la Argentina? Que son todos los estudiantes de secundarias del Estado, muchas universidades tienen secundarias, todos los alumnos de grado, un porcentaje de los de posgrado, algunos de los de doctorado, todos los docentes, todos los auxiliares, todos los no docentes, son casi 2 millones de personas. Gastan el 1% del PBI. El medicamento se gasta 3 veces más que el total del gasto del sistema universitario estatal de la Argentina. ¿Alguien les mencionó estas cifras antes? Yo pienso que si uno habla de cifras, vieron con el asunto que el billón latino es diferente al billón anglosajón, que aparece el millar francés y compañía, eso confunde. Hay que dar ejemplos rápidos como esto. Se gasta en medicamentos 3 veces más que los casi 2 millones de trabajadores y beneficiarios de la Universidad Gratuita Argentina. Si tuviéramos poder político, bajaríamos ese gasto de 3 puntos del PBI a 0,5 puntos del PBI. Es un truchaje cósmico que está agravándose. Les voy a contar esto. Lo que yo les estoy hablando me doy cuenta que estimula la alegría colectiva. No, porque yo voy a terminar diciendo la mano se viene muy jodida, con ejemplos nacionales e internacionales. Historia de la salud en la Argentina. Argentina se puebla por invasores, que fueron los siberianos que cruzaron el estrecho de Bering y llegaron caminando hasta Tierra del Fuego. Pregunta a alumnos de universidad. No tenían barcos. ¿Cómo fue esto que vinieron caminando? Hielo. No. En ese momento había mucho hielo en los continentes y el nivel del mar bajó 300 metros. Pasaron caminando. Eso es una cosa transdisciplinaria que uno suele ver en National Geographic Internacional. Así que se puebla con esos invasores y cuando llegan los europeos sucede un genocidio epidemiológico, en parte deliberado y en parte no. Ejemplos de genocidio deliberado es que el ejército argentino en la campaña del desierto repartía mantas de gente que había muerto de viruela y las dejaba junto con aguardiente para que los habitantes originarios... ¿Sabían eso? Esa es epidemiología, lo demás es un chiste. Esto hay que leerlo en la revista del Círculo Militar Argentino, en la época en que esto se podía decir impunemente. Ahora les costaría más trabajo. Pero hay un trabajo académico en esa revista donde se habla cómo se reparten mantas. Eso lo hicieron los ingleses en la India. Cantidad de cosas. Así que Argentina se puebla, vienen los europeos, hay una enorme mortalidad sin registro, porque no había registro escrito de los habitantes originarios en la Argentina. Esto se puede saber en la Argentina con lo que pasó en la Patagonia y Tierra del Fuego, porque la invasión europea fue más tardía y había mucho registro escrito. No sé si ustedes saben que hay un apellido que se llama Brown, Peña Brown, la Anónima, la Patagonia, toda la cosa. Bueno, ustedes lean qué hacían los parientes y amigos de los Brown para matar a habitantes originarios en Tierra del Fuego. ¿Alguien leyó sobre eso? Eso pasó tan tarde como el año 1890. Ojo. Bien. Así que Argentina se llena de habitantes originarios, mueren. Los que sobreviven reciben una situación creativa, porque es lo siguiente. La gran pampa húmeda permite que los animales se engorden fácil y que se pueda ganar mucha guita con ello, como bien lo sabe la Rural y compañía.
En ese momento, los sobrevivientes de habitantes originarios que reciben vacas, cerdos, caballos, mulas, etcétera, se pueden empezar a comer animales, con lo cual, después de la masacre original, aumenta la biomasa y puede haber más capacidad de carga para la población. ¿Me siguen en esto? Es un fenómeno más o menos complejo. Bueno, entonces, Argentina se puebla por, lamentablemente para los objetivos iniciales de los positivistas, por gente del sur de Europa, y medio impresentable, judíos que venían o del Imperio Otomano o de Rusia, italianos y españoles que venían además del sur. Así que es el tipo de gente que no era la deseable, pero bueno, es lo que hay. Y en este momento hay una asociación que no me resisto, que es lo siguiente. Cuando Perón gana la elección del 46, el partido más antiperonista no era el Partido Radical, era el Partido Socialista. Si uno quiere una relación entre eso y civilización o barbarie, que es tan fuerte en cierto tipo de mentalidad socialista de la Argentina, la puede hacer. ¿Vieron civilización y barbarie? Son los bárbaros, a nosotros que somos civilizados europeos, nos vienen a romper la paciencia. ¿Alguien lee La Nación Online? Los comentarios a los artículos de lectores de La Nación Online sobre los artículos. Uno se puede anotar gratis y vale la pena ese ejercicio. Pero bueno, vuelvo al tema. Argentina se puebla, los positivistas hacen mucha obra sanitaria para que no haya cuarentenas, porque todo el modelo dependía de las exportaciones de artículos primarios. Así que los puertos eran como un relojito. Y hacen muy poca cosa más en términos sanitarios, aunque se observa una actividad municipal, municipio de Rosario, municipio de Ciudad de Buenos Aires, para hacer algún tipo de salud municipal. Los radicales, que hicieron bastante cosas desde el 16 en adelante, a la salud no le dieron pelota. El comentario chicanero que no puede hacer es: no podían darle pelota a los radicales porque gran parte de los dirigentes del Partido Radical eran médicos que dependían de una clientela. ¿Cómo iban a estimular un sistema sanitario que un poco puentee o reduzca el poder de los médicos? Así que pasó muy poco en el Partido Radical. Después los milicos hacen el golpe del 30, los radicales por razones de fraude o de proscripción están 18 años proscriptos, el peronismo después está también 18 años proscripto, y los radicales, que en ese momento eran tan republicanos como ahora, aceptaron perfectamente que el movimiento mayoritario de Argentina estuviera proscripto. Así que en Argentina se hace muy poca cosa hasta que viene Carrillo, que es un tipo subestimado inclusive hoy, y subestimado inclusive por la gente que quiere justicia social en la Argentina. Lo que hizo Carrillo fue maravilloso. Es el equivalente a lo que fue el National Health Service. Yo tuve una intervención antes de ayer en un ámbito de otro tipo, y yo hice el comentario que el origen ideológico de Perón y Carrillo era social cristiano, y el origen ideológico del National Health Service era fabiano, protestante, no conformista, positivista, lo que sea. El origen ideológico era diferente, pero en los dos hubo una burbuja no mercantil en un país mercantil. Universalidad, financiamiento por rentas generales, gratuidad, etcétera, etcétera. Así que Argentina en un lugar y Gran Bretaña en otro lugar fueron pioneros a nivel mundial. Quiero ver cómo ando de tiempo. ¿No? ¿Cuántos años falta para contar? Sigo. Viene Carrillo, después la Libertadora hizo la plancha, y después aparece el fenómeno Floreal Ferrara con Atandus, que a nivel provincial empieza a aumentar la oferta gratuita, que es de lo que se trata. Si uno quiere aumentar la oferta gratuita no precisa planificar nada, exagero. No precisa hacer un estudio a priori del perfil epidemiológico, no precisa hacer nada sutil. Si tiene guita para largar gente a trabajar, que lo haga ya, porque le van a empezar a serruchar el piso el día de mañana, así que más vale empezar hoy. Y empezar para una pelea que no tiene fin.
Digo esto porque el plan Macri-Lemus, en términos de salud, es muchísima guita. Argentina es un país de desarrollo intermedio y 10% del PBI es mucha guita, y ahí se pueden hacer cosas desprolijas pero eficaces, que supone este manejo de los medios, las dádivas a médicos, la estimulación de algunas enfermedades y la negación de otras, el hecho que si uno hace algo en salud, el resultado es diferido, no es automático, el hecho que el gasto no se puede auditar. El capitalismo puede ganar más guita en salud que en casi cualquier otro sector de la sociedad. Y nos tocó a nosotros, este sector, nos tocó el lugar donde el capitalismo ha descubierto, y eso está demostrado desde Banco Mundial, invertir en salud, que si uno gasta guita en salud, obtiene más retorno a la inversión que en ningún otro lugar. Este combo de posibilidades de capitalismo y salud se da cada vez más, y voy a volver sobre eso más tarde. Volviendo a la forma en que me autocito, en el número 41 yo escribo un artículo. Mi nombre está asociado a lo que se llama la epidemiología crítica latinoamericana. Susan López estuvo con ustedes el otro día, y cuando yo hablo con mis pares y colegas de la epidemiología crítica latinoamericana, tengo acuerdos y desacuerdos. Yo no tuve tiempo de leer lo de Susan. Susan está ahora en el encuentro latinoamericano en La Plata, y acabo de ver un video del encuentro que es increíble. ¿Lo viste vos? Se juntó una cantidad inconcebible de gente, ¿correcto? Bueno, ojo, trabajo social se está moviendo, porque ese es un síntoma de que se convoca muchísima gente. No sé dónde lo hicieron, en un lugar enorme. ¿En? Bueno, ya, está bien. Bueno, entonces lo siguiente, acuerdos y desacuerdos. A esta edad de mi vida, yo me defino de nuevo como un multicausal. Lo social no es automáticamente sobredeterminante de las enfermedades que provienen de otros lados, y no lo es. Hay autonomía de lo biológico, hay autonomía de lo natural, y hay autonomía de la subjetividad que no es necesariamente social. Yo me enteré ayer que anuncian que alguien tiene fichado a Jorge Alemán. Jorge Alemán va a presentar dentro de pocos días un libro en el Instituto Patria, que es algo así como subjetividad y política o lo que sea, donde se plantea que por ahí la mayor contradicción de la sociedad en este momento no es la lucha de burgueses contra proletarios, sino el odio que la clase media le tiene a los pobres. ¿Soy demasiado provocador diciendo esto? Olvídense de las categorías marxistas de burgueses, proletarios, lo material genera automáticamente una subjetividad. Ahora pareciera que el odio que le tiene la clase media a los pobres es increíblemente determinante de actitudes políticas y de formas de moldear subjetividad, con lo cual nos tenemos que meter. Es el odio al goce del otro, ¿se acuerdan de eso más o menos? Yo no quiero ser un lacaniano light, pero ese tipo de cosas. Así que veamos qué pasa con fenómenos tan importantes como los terremotos y los tsunamis. La deriva de las placas de la corteza terrestre no es un fenómeno social, ¿queda claro? La deriva de esas placas hace que de por ahí hay un temblor fuerte, si ocurre en el mar hay un tsunami fuerte, y sumando los dos tsunamis que hubo, creo que murieron 1 millón de personas. 1 millón de muertos es bastante gente, por ahí son menos. ¿Alguien tiene la cifra exacta? Digamos, entonces, si uno quiere que la gente no se muera, loable objetivo, lo que puede hacer es una alerta temprano contra tsunamis, que la población se mande a áreas de evacuación rápidas, que las construcciones sean antisísmicas. Los cientos y miles de muertos en Port-au-Prince, en Haití, fue simple, porque en Port-au-Prince no había construcción antisísmica. Si hubieran tenido estándar chileno de construcción, se hubieran muerto 25 y no 200.000. No, en Port-au-Prince murieron menos, pero ¿se dan cuenta? Así que los objetivos de justicia social pueden cumplirse así, pero el elemento dinámico no es en lo social, es en la dinámica de placas.
así como hay autonomía de lo biológico. Por ejemplo, yo escuché toda la vida y lo repetí que la úlcera péptica está asociada al estrés, fenómeno. ¿Bien? De acuerdo. Siguiente pregunta. Pero después alguien descubre el Helicobacter pylori. Hay muchos médicos acá. Bueno, es un bichito que genera úlcera péptica, aunque uno sea la persona más feliz como Macri. Si tiene Helicobacter por ahí, se liga una... ¿Se dan cuenta? Es una forma de complejizar lo que yo veo excesivo reduccionismo social de muchos epidemiólogos sociales latinoamericanos. Y no voy a mencionar nombres. Entonces yo en el artículo 41 me defino de nuevo como multicausal, y hay que discutir en esta trama tan compleja de vinculaciones de causación de enfermedad dónde se puede operar eficazmente, donde la forma de operar sensatamente no es la forma de operar del capitalismo. En ese artículo o en otro yo pongo, el capitalismo ganó mucha guita el siglo XIX haciendo ferrocarriles. ¿Ok? Se descubrió que si una caldera colocada en una cosa con ruedas corre por rieles, hay muy poca fricción y se requiere muy poca fuerza de la caldera para movilizar carga. Por ejemplo, en los países donde hay ferrocarriles y hay algo de justicia social, desaparecieron las hambrunas, porque para que la hambruna se venciera llevando alimento de donde hay a donde no hay, se requiere acarreo. Y antes de los ferrocarriles, el acarreo por tierra era dificilísimo, salvo que hubiera canales. Entonces el ferrocarril sirvió para que el capitalismo gane un vagón de guita haciendo locomotoras, y bieles, y todo lo que sea. En salud es como si el capitalismo, la locomotora que le conviene, es una locomotora que no funciona muy bien. Y les doy un ejemplo empírico que lo doy por todos lados, si me lo escucharon, perdón. En este momento el sistema de salud más costo-beneficioso del planeta Tierra es el sistema cubano. Cuba gasta en dólares de poder de compra con respecto a Estados Unidos en salud un 20avo por habitante año. No digo que gasta un 20% menos, gasta 1 sobre 20. Y Cuba y Estados Unidos tienen el mismo nivel de salud. ¿Qué hicieron los cubanos? Una pavada. Se subieron a la Granma, hicieron el foco, después de 2 años de guerra civil, ganan la guerra civil, se bancan una invasión de Playa Girón, se bancan 38 tentativas de matarlo a Fidel, se bancan bombardeo de cañaverales, sabotaje de todo tipo, eso está documentadísimo. Hicieron una pavada, ¿no? ¿Se dan cuenta de la ironía? Para llegar a tener la independencia que tiene Cuba, es decir, acá no hay lucro capitalista, excepto unos pocos psicoanalistas que ahí andan con una sonrisa en los labios y venden sus servicios en el mercado. Para hacer eso hay que tener una autonomía total. Y Cuba llegó a tener eso, entonces Cuba en salud hace lo que se debe hacer, lo hace bien y gasta poca guita. Ustedes vienen en general de ¿qué? Ciencias sociales, trabajo social, ¿puede ser? ¿Qué otras además? Algo de medicina. Bueno, estos ejemplos básicos, ¿por qué ustedes creen que los técnicos de Oficina Sanitaria Panamericana y Organización Mundial de la Salud no les dice algo de lo que les estoy diciendo yo ahora? Si quieren tener una buena salud colectiva, paren. Traigan asesores cubanos, son los tipos que demuestran que eso puede funcionar. Por supuesto, es un reduccionismo chicanero, porque hay que tener el poder político para bancarse el peso de los lobbies capitalistas. Una cosa que a mí me llama la atención es que cuando Carrillo y Perón hicieron lo que hicieron, pero sobre todo cuando el Partido Laborista inglés hizo lo que hizo el año 47, un año después de Perón-Carrillo, Gran Bretaña era el país, detrás de Estados Unidos, pero cerquita, la segunda potencia financiera del mundo. Y Londres, año 40 y tantos, como ahora, es la segunda plaza financiera del mundo después de Wall Street. Y cuando los laboristas hacen lo que hacen, los únicos que protestaron fueron los médicos. ¿Se dan cuenta? Reflexionemos sobre eso. Los médicos, que eran casi todos conservadores,
de clase alta. En Gran Bretaña ser médico es clase alta. Estaban en contra del gobierno laborista y claro, protestaban porque pasaban a ser empleados de un sistema. Ya no vendían en el mercado sus sapiencias y no vendían su anotación de médicos. Pero los únicos que protestaron fueron los médicos. Entonces Bevan, que era el ministro de Salud inglés, rompe la huelga médica, negocia. Si lo podían acusar por izquierda a Bevan, que negoció dándole demasiado a los especialistas, porque él quería romper el frente de los médicos generalistas, cosa que consiguió. Pero hizo algo que no era muy ético, darle a los especialistas lo que pedían. Digo esto porque si uno es muy fundamentalista, puede protestar contra esto. No sé si me lo oyeron decir, eso lo dije con vos escuchando, cuando hubo que salvar la Revolución Soviética. La forma de salvar la Revolución Soviética era firmar un pacto con Alemania y Austria-Hungría que peleaban contra Rusia, porque el gobierno, para establecerse, tenía que sí o sí hacer la paz. La gran bandera de la revolución fue pan, paz y libertad, lo que sea. Así que había que hacer la paz. Cuando simultáneamente los ex aliados de Rusia, zarista, invaden la Unión Soviética por varios lados, los japoneses en Vladivostok, los ingleses en el norte, los franceses en el Mediterráneo, así que había que hacer la paz. Entonces Lenin dice que hay que hacer la paz, el mayor opositor era Trotsky, y Lenin se encarga de que el tipo que negocie con los imperios centrales en Brest-Litovsk sea Trotsky y que el gancho lo ponga Trotsky. ¿Sabían eso ustedes? Digo esto, una cosa es ser principista y otra cosa es que sobreviva el sistema político donde hay que hacer realpolitik. ¿Ok? Así que vuelvo a Inglaterra. Fíjense que no protestó el año 46 porque no existía. Casi no existía la industria de medicamentos, casi no existía la industria de tecnología, no existían los seguros privados de salud, no existía ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni la Organización Mundial de Comercio. El Partido Laborista hizo absolutamente lo que se le cantó por los que ahora son actores centrales en la correlación de fuerzas políticas en el sector salud. El año 46, en el segundo país financiero imperial del mundo, no existían. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo han cambiado las causas. Ahora los médicos que hacían tanta huelga son unos perejiles totales y si se consigue lo que está tratando de hacer con los tratados, tipo Tratado del Pacífico, vamos a estar más en el horno y la enorme mayoría de los médicos van a estar en el horno, excepto aquel porcentaje de médicos que recibe dádivas. Entonces, ¿sabían que hay médicos que reciben dádivas? Que se indignan violentamente cuando uno les pregunta ¿de dónde venís tan quemadito? Dice, vengo de un congreso en Zermatt, donde estudiamos no sé qué cosa, y con la nieve uno se quema. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién te tiró los mangos? ¿Cómo es esto? Me estás ofendiendo. No me dio un mango, me dio solamente el pasaje de avión, la reserva de hotel y algunos viáticos. ¿Nadie de ustedes escuchó estos diálogos alguna vez? Y de eso no habla nadie. En la academia no se habla. Fíjense qué hermosas tesis de doctorado y maestría se podían escribir estudiando las dádivas. Y que si se viene una movida, yo estoy empezando a recibir notificaciones de médicos y de asociaciones médicas que están de acuerdo con Lemus. ¿Alguien de ustedes leyó algo de eso? Están empezando a aparecer. Si yo tuviera acceso, que ahora está todo automatizado porque tenemos un pasaporte con chip, acceso a las salidas al extranjero y a las vueltas del extranjero de esos pasaportes con chips, podía hacer un poco de contrahegemonía médica, tratando de escrachar a la gente que muy altruistamente defiende el seguro de salud, pero fíjense de dónde vienen las dádivas. ¿A alguien le interesa como tema de estudio? Empecemos a conversar. Bueno. Entonces, vuelvo a la multicausalidad y vuelvo sobre el hecho de que estamos discutiendo poder y este es el mambo. Lo que quiero decirles ahora es, hay un documento, el Magnum Opus Escudero Rashid. Jorge Rashid y yo nos escribimos un texto
que ha sido severamente, no, amable y positivamente criticado, porque lo que planteamos es que la contradicción fundamental en el sector salud está entre el capitalismo financiero volcado a la salud y todos los demás. ¿Queda claro? Ellos versus todos los demás. Así que se trataría de hacer política en lo que Jorge Rashid llama muy ilustrativamente la mesa de cuatro patas, que es el Estado, el PAMI, obras sociales estatales, obras sociales sindicales. Yo le agregaría inclusive, pasándome un poco de rosca, algunas pymes, porque los dueños de las pymes son capitalistas que quieren ganar guita, que le sacan plusvalía a los trabajadores. Pero no es capitalismo concentrado, es capitalismo descentralizado y periférico. Así que podríamos conversar sobre algunas de las instancias, por ejemplo, de fabricación pública de medicamentos, intervengan pymes. Bueno, uno escribe eso y eso está en contra, recontra en contra de la idea, queremos un sistema universal como el de Carrillo. En este momento yo pienso que defender un sistema universal como el de Carrillo es un mantra. Es como decir, queremos no ser extractivistas. No significa nada. La correlación de fuerzas internacional yo la veo como cada vez peor. Les cuento lo que está pasando. En Estados Unidos. Bueno, primero, en Estados Unidos el 90% más pobre se está empobreciendo. ¿Sabían eso? No leen, eso no aparece en Clarín, en TN, ¿no? Me sorprende sobremanera que, digamos, el 80% más pobre de la población norteamericana es más pobre ahora que hace 10 o 20 años. ¿No sabían eso? Eso explica en parte el fenómeno Trump. Trump le asegura a los blancos, los blancos que son bastante racistas, católicos o protestantes o lo que sean, pero blancos, ex trabajadores industriales, en un país que se desindustrializó, volver al antiguo sueño americano. Y esa oferta no es poca cosa. Yo me tenté de subir hoy en Facebook, y pensé que no era relevante a la Argentina, un análisis del votante promedio de Trump, que es un blanco hecho pelota. Si quieren un dato demográfico, en los últimos meses se demostró que esos blancos les está bajando la esperanza de vida, cosa que es un fenómeno de muy poca observación en demografía. Es decir, le están pasando tan mal que se están empezando a morir más. Causas de muerte, suicidio y sobredosis de fármacos prescriptos legalmente. Opiáceos. El siguiente paso sería prohibir, apretar las clavijas para que no se vendan con receta opiáceos. No se pudo hacer por el lobby de las farmacéuticas. Así que está el fenómeno Trump, está el fenómeno Sanders, que estuvo no muy lejos de ganar la candidatura demócrata. Es un indicio de un país que está absolutamente deslegitimado en términos políticos. Así que en el Partido Demócrata, Sanders empezó a decir, no queremos tratado de Transpacífico, que va a empobrecer más a Estados Unidos porque desindustrializa. Hillary se sumó. Trump lo dice con su forma horrible de decirlo, pero me acabo de enterar que Obama está haciendo lobby para que en los pocos meses que le quedan de presidente, Argentina, fallido vale, Estados Unidos entre en el acuerdo transpacífico. De las cosas que Macri dijo que iba a hacer apenas se vio que ganó la elección, yo creo que lo que más me asustó y no preveía es que dijo enseguida Argentina tiene que entrar en el Tratado Transpacífico, lo cual supone baja del salario, mucho más desempleo, quede claro, para entrar con el modelo de entrada al Tratado Transpacífico y precarización general de la vida. Esa es la movida estratégica de todas estas cosas, independientemente de las contradicciones menores, como la gente que se está llenando de guita, robando plata de decisiones del gobierno. Así que esa es la movida del largo plazo. Ante esta situación de correlación de fuerza que supone mucha más duración de patentes a medicamentos, mucho menos cautelas de etiquetado, de labeling de productos, prohibiciones taxativas de que los estados-nación puedan fabricar medicamentos, el hecho legal que
las multinacionales van a poder litigar de igual a igual con los estados-nación, son cosas grosísimas. Uno piensa, los estados-nación nacieron en el mundo con las revoluciones burguesas. Ahora, este avance contra el Estado-Nación como categoría legislativo-judicial, yo pienso que es el más serio que yo he leído en mi vida. No sé si alguien me puede corregir con más fundamentación. Así se viene la mano. Y como en la Argentina hay un equivalente de esto, la cantidad de guita que van a gastar Lemus y compañía para endulzar a actores sociales, referentes, etcétera, etcétera, va a ser muy grande. Lo que yo estoy planteando es que, como está la contradicción, la mesa de 4 o de 5 patas para decir, en coyunturas concretas, en concretas provincias, en concretos municipios, podemos negociar las patas de tal forma que el hecho que el Estado sea el efector dominante traduzca eso a nivel provincial en una forma de recibir dinero para fortalecerse, que va a ser saboteado facilísimamente, posiblemente, por este manejo monopólico, por todas estas cosas, para la pelea que se viene. Así que lo que yo quiero plantear es que el planteo de las 4 o 5 patas es criticado por izquierda porque estamos dejando de hablar del sistema universal, como Carrillo, como National Health Service, como Floreal o compañía. Este es un momento histórico mucho más jodido, lamentablemente, en el sector salud. Finish.